Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio en el canal de Novedades en Radiología. Hoy vamos a estar haciendo una versión extendida de nuestro vídeo de Twitter de Radiología Pediátrica este mes, tratado sobre las masas mediastínicas en el niño. Como hemos dicho, la mayoría de masas que nos vamos a encontrar en la radiografía convencional torácica en la edad pediátrica van a ser mediastínicas y no de los campos pulmonares o de la pared costal como en el adulto. La aproximación diagnóstica inicial ha de hacerse mediante la anatomía, que se puede utilizar la clasificación mediante la línea de Felson, que es la anatómica que todo el mundo conoce, de mediastino anterior, medio y posterior, o lo de la IDMIG, que es la Confederación Internacional de Estudio de Neoplasias Tímicas, que ha hecho otra que es igual que la anatómica, sin embargo hay una correlación con los estudios de TAC y de resonancia para las visiones axiales y los espacios laterales, pero que sigue siendo igual, solo que ahora lo que es anterior se llama prevascular, lo que es medio se llama visceral y lo que es posterior se llama paravertebral. Solamente ya con la localización anatómica vamos a poder orientar muchísimo el diagnóstico, porque en el espacio prevascular nos vamos a encontrar con patología tímica, nos vamos a encontrar con malformaciones vasculares, tumores de células germinales como pueden ser los teratomas o los metástasis de seminomas y los linfomas, evidentemente, que de hecho son las masas mediastínicas más importantes, y como las masas mediastínicas son las más frecuentes en la radiografía torácica pediátrica, pues podríamos concluir que la masa torácica más importante va a ser los linfomas. Luego en el espacio visceral nos vamos a encontrar con los quistes, que los más importantes son los broncogénicos, y con linfadenopatías. Y luego en el espacio paravertebral vamos a hablar principalmente de los tumores neurogénicos, que son los ganglioneuromas, los ganglioneuroblastomas y los neuroblastomas. Un espectro de benignidad a malignidad, como vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con lo que hemos visto ya en Twitter, que es el espacio prevascular, en concreto con la patología tímica. La patología tímica, recordamos, son tres: la hiperplasia tímica, que es un fenómeno fisiológico, los quistes tímicos y los lipomas o amartomas tipo lipomatosos. Los quistes tímicos se pueden formar a partir de cualquier parte del trayecto timofaríngeo y normalmente pueden ser concomitantes a otra patología potencialmente neoplásica, a VIH o ser esporádicos. Como buenos quistes se ven como masas redondeadas de bordes lisos bien delimitadas que en T2 son muy hiperintensos por un contenido líquido y rico en proteínas. Y los quistes lipomatosos, como hemos dicho, pese a que son benignos, crecen lenta y progresivamente, y el contenido amartomatoso hace que mezclen distintos tejidos y lo que dificulta su perfil en la resonancia magnética. Entonces hay que recurrir a la exéresis quirúrgica y a la biopsia. Ahora vamos a hablar de los linfomas. Los linfomas ya los hemos mencionado, que tenemos los Hodgkin y no Hodgkin. Dentro de la edad inferior a los 10 años, los más importantes serán los no Hodgkin. La diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin puramente radiográfica es que los Hodgkin suelen ser masas lobuladas heterogéneas, mientras que los no Hodgkin se muestran como agrandamientos difusos del timo. En cualquier caso, nos vamos a encontrar, como vemos aquí, con masas heterogéneas en el TAC que muestran zonas de necrosis que son las hipodensas. Pueden extenderse hacia la pared costal con involucro de las costillas, y aquí tenemos un PET en el que vemos que hay una hipercaptación. También el diagnóstico se facilita mucho cuando vemos la clínica concomitante de sudoración, fiebre, pérdida de peso o esplenomegalia. Ahora vamos a pasar al compartimento medio o visceral, en el que los grandes componentes eran los quistes, que pueden ser broncogénicos, entéricos o neurogénicos, siendo los más importantes los broncogénicos, y la patología linfadenopática. Dentro de la patología linfadenopática tenemos la enfermedad de Castleman y la tuberculosis. La enfermedad de Castleman, son las imágenes que tenemos en pantalla, muchas veces es muy difícil de distinguir de los linfomas porque es un agrandamiento patológico. Hay dos formas, la unifocal y multifocal, de uno, o en el caso unifocal, o varios, en el multifocal, ganglios linfáticos. Esta proliferación anormal está asociada con el virus herpes 8, aunque responde a agentes quimioterapéuticos, pero la solución definitiva es la exéresis quirúrgica. Y digo que es muy difícil de distinguir de los linfomas porque, de nuevo, nos encontramos con masas lobuladas heterogéneas que pueden realzar con contraste, que tienen una hipercaptación en el PET, y muchas veces hasta que no hacemos la biopsia no se pueden distinguir. La diferencia es que en muchos casos la enfermedad de Castleman, como es unifocal, pues está limitada al mediastino, y como hay ausencia de otra clínica que no sea la de compresión de estructuras vecinas o metástasis, pues podríamos orientar bastante el diagnóstico.
En cuanto a la TBC en los niños es bastante particular por el siguiente dato. Cuando nos encontramos con un niño por debajo de 3 años, se ha descrito que en el 100% vamos a encontrar la adenopatía del complejo de Ghon. Recordamos que la TBC radiográficamente se caracteriza por una consolidación lobal. Esta consolidación lobar a su vez puede ir acompañada o no de una adenopatía y esto es el complejo de Ghon. Pues bien, en los niños menores de 3 años casi siempre vamos a encontrar este complejo de Ghon. Cuando hay una resolución, este nódulo puede calcificarse y entonces pasa a llamarse el complejo de Ranke. Bien, ahora vamos a pasar a la patología paravertebral. En la patología paravertebral hemos dicho que tenemos que buscar tumores principalmente de estirpe neurogénica. El problema de los tumores de estirpe neurogénica es que la mayoría de ellos se originan principalmente en el retroperitoneo. De hecho, tenemos un vídeo de neoplasias retroperitoneales donde ya hablamos de los neuroblastomas, que siguen la cadena simpática paravertebral, pero también plantean otro problema. Dentro del espectro de benignidad a malignidad, que va desde el ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma y neuroblastoma, las características de imagen de los tres se superponen. Aquí tenemos un ejemplo. Arriba tenemos un neuroblastoma y abajo tenemos un ganglioneuroma, el más maligno y el más benigno. Y podemos ver que los dos son bastante parecidos, excepto por la enfermedad metastásica. Son masas heterogéneas que presentan calcificaciones. En el T2 tienen también contenido hemorrágico, heterogéneo, realza. Y como digo, la única diferencia es que en el PET vemos que hay enfermedad sistémica en el caso del neuroblastoma y en el ganglioneuroma está localizada. Aunque sí que hay ciertas características que nos pueden orientar bastante el diagnóstico. Por ejemplo, los neuroblastomas, al ser malignos, es muy frecuente que nos encontremos que es muy agresivo localmente y que hay un compromiso foraminal. Y esto en los ganglioneuromas es bastante raro. Pues eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.